El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, nos muestra la diferencia que el sabio Salomón hace acerca de su esposa, de su amada, de su amiga, como él describe en este libro del Cantar de los Cantares. En el sentido literal habla del sabio Salomón que alaba a su esposa como fuera la Sulamita. Pero cada uno de nosotros, los que por el Espíritu Santo entendemos la palabra, el mismo Espíritu nos enseña donde Cristo está hablando de su esposa, que es su amada, la iglesia, la elegida. Me llama la atención esta palabra que dice: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas, dice la Escritura. El esposo manifiesta que tiene su propio reflejo en la esposa. Fíjese, hermano, en la Sulamita le decía literalmente. En el sentido espiritual, Cristo está manifestando el reflejo del mismo Señor en la iglesia. Fíjese, hermano, porque en el versículo 1 el Señor dice: yo soy el lirio de los valles. Cristo es el lirio de los valles y la iglesia es como el lirio. Fíjese, hermano, el lirio es una flor que en aquel tiempo se reflejaba en el Medio Oriente, mayormente en las tierras de Israel, hermano. El lirio tenía varios usos con las cuales los judíos lo utilizaban mayormente en el templo, en la casa de Dios, servía de ornamento. Fíjese, hermano, el lirio representa hermosura, el lirio representa ornamento, el ornamento de Cristo, la hermosura de Cristo, eso representa el lirio. Pero la palabra dice: como el lirio entre los espinos, así es, dice la palabra, así es mi amiga entre las doncellas. Quiero mostrarle con la ayuda del Señor en este otro mensaje lo siguiente. ¿Por qué el sabio por el Espíritu Santo dice: como el lirio entre los espinos, así es la iglesia, así es mi amiga entre las doncellas? ¿Por qué la iglesia está catalogada como un lirio en medio de espinos? Quisiera mostrarle, le decía con la ayuda del Señor, hermano. Cada creyente está catalogado como un lirio. Cada cristiana está catalogada como un lirio. Pero la Biblia dice que ese lirio está en medio de los espinos. Oiga, hermano, ¿cuáles serán esos espinos que muestra aquí la palabra? Quisiéramos ver en este otro mensaje: como lirio entre los espinos. Así está la iglesia, hermano, en este tiempo o en la dispensación de la gracia. Miremos, Evangelio según San Lucas. Oigamos lo que dice aquí la palabra. Evangelio según Lucas, es el capítulo 8. Y el versículo que vamos a leer es el versículo 7, dice así: y otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Versículo 14. Y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados
por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Oiga la interpretación esta vez de la parábola del sembrador. Un día el Señor habla acerca de la parábola del sembrador, hermano. El sembrador salió a sembrar su semilla. El sembrador es el Hijo del Hombre, la semilla es la palabra de Dios, pero en otro evangelio dice, la semilla son los hijos del reino y el campo es el mundo. Pero esta vez el sembrador siembra su semilla y parte de la semilla cayó entre espinos, fíjese hermano. Pero estos espinos, en el versículo 14, la Biblia dice, estos espinos, dice la palabra, son los afanes, son las riquezas, y la Biblia dice esta vez, y los placeres de la vida que ahogan, hermano, que ahogan aquel lirio que está entre espinos, y el lirio no da su fruto, fíjese hermano. Los espinos son los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, hermano. Como el lirio entre los espinos, así está la iglesia, hermano. La iglesia está colocada en medio de espinos que son los afanes, que son, dice la Escritura, las riquezas y los placeres de la vida. El afán es la preocupación desmedida en la vida de un creyente, hermano. Un día el Señor habla acerca del afán y Él dice, hermano, que el afán hace al creyente tener una preocupación, una ansiedad en la vida. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a calzar? ¿Qué vamos a hacer para el día de mañana? Hay quienes que ya están pensando en su estreno para el 1 de enero. ¿Qué le voy a hacer para comprar la ropa del 1 de enero? Y no solo para mí, dice el esposo, quiero también para mi esposa. Y que no solamente a mi esposa, para la docena de hijos que hay en la casa. Y el creyente se afana en la vida, se preocupa en la vida. Y ese afán, hermano, ahoga la vida del creyente. ¿Cuántos creyentes se afanan por conseguir riquezas? Porque el creyente va en busca de las riquezas por los placeres de la vida. Fíjese, hermano. El creyente muchas veces se inclina a los placeres que hay en esta vida, los vaivenes de esta vida, hermano, los lujos que hay en esta vida, ¿sí? El creyente se inclina a tanto lujo que hay en la vida del creyente o que hay en la vida de este mundo, y el creyente se inclina a los placeres de la vida, hermano. Cuando el creyente se inclina a los placeres de la vida, va en busca de las riquezas, y el creyente se afana, y el sabio dice, no te afanes con hacerte rico. No te afanes con hacerte rico, porque el afán ahoga la vida del creyente. ¿Y cuántos creyentes, hermano, tienen una vida ahogada? Esos espinos que son los afanes de la vida, el creyente se ha ahogado en los afanes de la vida, y por el afán el creyente ya no persevera, hermano. Ya no ora el creyente. Ya no lee la Biblia el creyente, ya no canta el creyente, ¿sí? El creyente, hermano, ya no persevera. ¿Cuántos creyentes se levantan de madrugada a negociar y van tarde a reposar? Y ya solamente los domingos el creyente va al partimiento del pan. Esa vida está ahogada por el afán, porque el creyente va en busca de riquezas y placeres de la vida, hermano. La Biblia dice, como el lirio entre los valles, o como el lirio entre los espinos, así es la iglesia
así está la iglesia. La iglesia está colocada en medio de espinos, hermano. Y esos espinos son los afanes que hay en la vida. ¿Es un creyente afanado, hermano? El Señor dijo, a ver, ¿qué ganancia tienen de tanto afán en la vida? ¿Acaso pueden ustedes añadir un codo a vuestra altura? Eso dijo el Señor. ¿Podréis vosotros añadir un codo a vuestra altura de tanto estar afanado? Dijo un hermano, pero ni un centímetro, nada más que más codo nos volvemos de tanto afán, hermano. ¿Sí? De tanto afán en la vida. El creyente bien metido en el negocio, hermano. Yo no tengo tiempo ni para rascarme, hermano, mucho menos para leer la Biblia. ¿Verdad? Yo no tiempo, hermano, para atender cosas. Peor, ahorita ya se acerca noviembre, diciembre. ¡Qué negocio! Entonces hay que aprovechar el negocio. Y el creyente deja a su Señor, y el creyente se ahoga entre los espinos, y poco fruto hay en la vida del creyente, hermano. Poco fruto en nuestra vida. Dice un himno que cantamos, y tan débil nuestra fe. Porque el afán ahoga la vida del creyente, hermano. El Señor dijo, nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las bendiciones materiales vendrán por añadidura. Pero lejos de nosotros esté el afán, dice la Escritura, el perseguir riquezas y placeres de esta vida, porque son espinos que ahogan la vida del creyente. Miremos otra palabra. Oiga lo que dice Ezequiel capítulo 2. Libro del profeta Ezequiel en el capítulo 2, versículo que vamos a leer. Oigamos lo que dice la Escritura. Capítulo 2 y versículo 6. Oiga los espinos donde el lirio que es la iglesia está colocada, hermano. Ezequiel capítulo 2, versículo 6 dice así: y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles en zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Oiga lo que Dios le dice al profeta Ezequiel esta vez. Un profeta, hermano, en aquel tiempo el profeta era el que llevaba la palabra, el que transmitía palabra de Dios al pueblo. Pero muchas veces Israel rechazaba la palabra, el mensaje de Dios que el profeta llevaba. Fíjese, hermano, muchas veces los profetas tuvieron que experimentar burlas, tuvieron que experimentar menosprecio, tuvieron que experimentar murmuraciones, tuvieron que experimentar cárceles. Algunos experimentaron hasta la muerte por llevar la palabra, hermano. Israel era una casa rebelde que no recibía la palabra, hermano. Israel coloca su corazón como diamante y no aceptaba esa palabra. Ezequiel se desanima, se desalienta. El hombre comienza a experimentar miedo en la vida por hablar la palabra, porque la palabra era por menosprecio, y es más, era amenazado el profeta por hablar la palabra, hermano. Dios le dice al profeta: tú hablas mis palabras, tienes que declarar mi palabra, lo oigan o lo dejan de escuchar, tú habla mi palabra y no tengas miedo de ellos,
no te atemorices de ellos. No importa, aunque vivas en medio de zarzas, aunque vivas en medio de espinos, aunque estés en medio de escorpiones, no temas, porque yo te mando a que hables mis palabras. Oiga, hermano, hay cosas que vienen a atemorizar la vida de un creyente, hermano. Palabras que infunden temor son espinos en la vida del cristiano, hermano. Palabras que comienzan a infundir temor y que el creyente comienza a experimentar cobardía en la vida. Eso significa que el creyente está colocado en medio de espinos. Oiga, hermano, Jeremías también lo experimentó. Él dijo: no más hablaré el nombre de Jehová, porque la palabra de Dios me ha sido por afrenta. Yo ya no más hablaré en el nombre de Jehová, porque ciertamente el miedo tiende a apoderarse en la vida del creyente, hermano. Una amenaza, una palabra que infunde desaliento, que infunde miedo. El creyente está colocado en medio de espinos, hermano. ¿Se acuerda cómo los enemigos trataban de infundirle miedo a Esdras, a Nehemías, cuando edificaban el templo? ¿Qué están haciendo estos hombres débiles? Están edificando o reedificando los muros de Jerusalén. Va a pasar una zorra sobre ese muro y lo va a derribar. Es por demás este balde el trabajo que ellos están haciendo. Son palabras que llegaron a atemorizar la vida de aquellos hombres de Dios, pero la Biblia dice que esos temores, esos miedos que siembra Satanás en la vida del creyente son espinos, hermano. La otra vez les contaba, un hermano se levantó a enseñar, hermano, apenas tenía como 3 meses de estar casado, recién casado. Se levantó a enseñar, hermano, y el hermano enseñó, y cuando terminó la reunión había un grupo de hermanos fuera de la sala esperando. Hermano, venga, queremos hablar con usted. Seguro me van a felicitar, dijo el hermano. ¿Qué? Si lo estaban esperando para que lo regañaran, ¿sí? Hermano, ¿por qué usted se levantó a enseñar la palabra? Usted es un recién casado. ¿Qué experiencia tiene en la vida? ¿Qué experiencia tiene usted en la vida? La Biblia dice, no un neófito. Usted es un neófito, un inexperto. La palabra no aprueba que usted enseñe la palabra. Y aquel nada más estaba oyendo, hermano. Le habló el hermano más viejo, hermano, de esa iglesia. El más viejo. Yo conocí a don Carlos Kramer, le dijo el hermano. Yo conocí a don Carlos Kramer. Llegó a mi casa, cuando por primera vez llegó a mi casa don Carlos Kramer, queso con chile cobán le dio a ese hombre. ¿Qué me vas a enseñar tú a mí? A ver, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Si otra vez te vuelves a levantar a enseñar, yo de la corbata te bajo del púlpito. Ya no nos levantamos, hermano. Eso desalienta de una vez al creyente. Oiga, hermana, eso desalienta de una vez la vida de un creyente. Es porque el creyente está colocado en medio de espinos, hermano. Como a los 20 días tuvo la oportunidad y se levantó otra vez el hermano a enseñar. Otra vez ese patojo se levantó. Si ya le dijimos, iba de murmurar, iba de criticar, como al mes se vuelve a levantar otra vez. Y criticaban y como murmuraban. Hace como unos 4 o 5 años, pasó el tiempo, pero hace 4 o 5 años fue reconocido como uno de los ancianos de esa asamblea. Esos espinos no lo ahogaron, hermano. El hombre, a pesar de que estuvo en medio de espinos, palabras que desalentaron su vida, palabras que infundieron miedo en su vida, lo soporta, hermano, porque esos espinos no lo ahogaron, hermano.
¿Qué cosas han infundido miedo en su vida, hermano? Hermana, ¿cuáles son las cosas que han infundido miedo en su vida? ¿Alguna extorsión? ¿Alguna amenaza? ¿Sí? Algunas palabras que le han tirado hasta los mismos creyentes que han tratado de infundir miedo en su corazón, miedo en su espíritu. Son espinos, hermano, y esos espinos no ahogarán ese lirio que está hermoseando para la honra y la gloria de su Señor, hermano. Hay creyentes que tienen miedo para bautizarse. Hay creyentes que tienen miedo para restaurarse. Hay hermanos que tienen miedo para hacer una conferencia. Hay quienes que tienen miedo de hablar una palabra, hermano. Está en medio de espinos, hermano y hermana, pero esos espinos no ahogarán la vida del cristiano. Aunque estés entre zarzas, aunque estés entre espinos y vivas en medio de escorpiones, no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Oiga, hermano, miremos otra palabra. Oiga lo que dice la Escritura. Es la iglesia, hermano. Oiga, hermana, así es la iglesia en el tiempo de la gracia que peregrinamos sobre la faz de esta tierra. Somos una flor, un lirio tan elegante, tan hermoso. Un lirio que ornamenta, hermano, la faz de la tierra, pero que ese lirio está rodeado de espinos, que son los afanes, que son las riquezas, los placeres de la vida, y espinos son palabras que infunden miedo, que infunden temor, hermano. A mí me llama la atención ver a David, hermano. ¿Cómo le dice el gigante? Pues, tú vienes a mí, yo no soy un perro para que vengas a mí con un palo. Yo te voy a matar y cuando te termine de matar voy a dar tu carne a las aves y a las bestias del campo. Pero el hombre era valiente, hermano, le estaban infundiendo miedo. Todo el ejército de Israel se queda callado, hermano, por el miedo que tenía para enfrentarse contra el gigante Goliat. Pero aquel David, hermano, aquel David que vence el miedo, porque estaba fortalecido en el Señor, porque su fe, su confianza estaba fortalecida en el Señor. El hombre en su valentía vence al gigante, hermano. Hay gigantes que infunden miedo en nuestra vida, hermano. Y esos miedos son los espinos que ahogan la vida del cristiano. Oiga lo que dice la Escritura. Libro de los Jueces, capítulo 23. Oiga lo que dice aquí la palabra. Libro de los Jueces en el capítulo 23. Oigamos lo que dice la Escritura, capítulo 23 del libro de los Jueces, versículo, oigamos lo que dice la Escritura, estoy equivocado, es Josué, perdón. Capítulo es el 23 de Josué y versículo es el versículo 12. Porque si os apartéis y os unieres a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellas en matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os será por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Oiga esta palabra, hermano. Cuando Israel comienza a conquistar las naciones que Dios
les había entregado para poseer la tierra prometida. Israel comete el error, hermano y hermana, Israel comete el error de mezclarse con esa gente que era gente extranjera, gente pagana, gente idólatra, hermano, gente que Dios abominaba, pero que Israel comienza a mezclarse con ellos, que dieron sus hijas para los hijos de los extranjeros, que las hijas de los extranjeros se casaron con los israelitas, y la Biblia dice que se mezclaron, hermano, hubo una mezcla. Pero dice el Señor, cuando ustedes se mezclen con esa gente, esta vez Dios le dice a Israel, esa gente será para ustedes tropiezo para su vida. Será por tropiezo, será por azote por vuestros costados, y espinas serán para vuestros ojos. Oiga, hermano, ¿se acuerda del texto de la 2 Corintios 2 o 4:16, perdón? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? A ver, ¿qué compañerismo habrá entre la justicia con la injusticia? Dice la palabra, justicia e injusticia no concuerdan, tampoco la luz con las tinieblas. ¿Qué parte de un creyente con incrédulo? Oiga, hermano, cuando el creyente llega a mezclarse con el mundo, cuando el creyente llega a mezclarse con la gente incrédula, el creyente se mezcla con el mundo, hermano. La palabra dice que el mundo, que la gente incrédula será como espino para el cristiano, hermano. Hay hermanos que han contraído matrimonio en yugo desigual. Han pasado años, hermano, y el hombre, si es una mujer que se casó con incrédulo, han pasado años y el hombre no se convierte, y no se convierte, y no se convierte. Hermano, quiero mi restauración, pero no puede entrar a la comunión, fíjese, hermano, porque la palabra dice esta vez, será por tropiezo, dice la Escritura, y será azote para tu costado, será una espina siempre en tu vida. Porque el error que cometió el creyente es mezclarse con el mundo, hermano. Y no solamente un matrimonio de yugo desigual. Yo estaba oyendo de un hermano, tuvo que ser privado, hermano, de sus privilegios, porque cuando fueron las elecciones, pero saber cuál el interés fue, hermano, desde que quién va a ganar y que quién va a ganar y que quién va a ganar. Ahí estaba hasta la 1 de la mañana, dice, ahí en el parque mirando, pero quién va a ganar de los candidatos. Pero él tenía un interés, hermano, y cuando dijeron que fulano y tal, dice que el hombre hasta levantó la mano, sí, pudimos. Y una señora estaba a la par y le dio un chipotazo en la cara. Deje estar gritando. Al hermano predicador le dieron un chipotazo en la cara por mezclarse en el mundo, hermano. ¿Sí? Pasaron las fiestas, hermano, ¿verdad? Dijo un hermano de otra denominación, fíjate, hermano, fuimos a ir a enterrar nosotros, mi nene, dijo el hermano. Pero fuimos el 29 de octubre, es el día que llegan los creyentes a adornar las tumbas. No van el 1, sino que van el último de octubre. Oiga, hermano, ¿fue usted a adornar esa tumba? Ay, es que era mi papá. Sí, pero cuando estaba en vida, qué maltratada le daba, ¿verdad? Eso se llama mezclarse con el mundo, hermano. Oiga, hermana, la mezcla con el mundo. Y cuando el creyente se mezcla con el mundo, el creyente, hermano, está entre espinos, y ese espino será tropiezo y azote para la vida del creyente, hermano.
Muchos no partieron el pan el 15 de septiembre, ¿sí? No partieron, es que mi niño, dicen las hermanas, se aferran del niño, es que mi niño, ¿qué tal si se va a perder mi niño? ¿Verdad? Dijo un hermano, tuvimos nuestros hijos, ¿sí? Allí están nuestros hijos en la escuela, pero muchas veces el creyente se quiere mezclar con el mundo, hermano, y la palabra dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque eso será espino para la vida del creyente, hermano. Un creyente que se mete con impío, dice la Escritura, así dice en el segundo libro de Samuel, está tomando con la mano espinas. Tiene que forrarse de hierro, de metal, para que no le hagan daño, hermano, ¿sí? Pero la palabra dice, por cuanto ustedes se mezclaron con la gente extranjera, esa gente, dice aquí, será tropiezo para vuestra vida, será azote para vuestros costados, será espinas en tus ojos, dice el Señor, hermano. Hay una ley de separación, hay una ley de separación para la iglesia. En el principio estaba en pie o estuvo en pie la ley de la separación hasta el tiempo de la gracia. En la sana doctrina está en pie la ley de la separación. No vestirás lino con lana, no se puede. Oiga, hermano, tampoco vas a arar tu tierra con un asno y con un buey, no se puede. Eso dice la 2 Corintios, le vuelvo a repetir, capítulo 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No se puede, hermano, no se puede. Es cierto, cada quien tiene amistades, tal vez hay negocios con la gente incrédula, porque son amigos, son colegas de trabajo, son clientes en el negocio. Una cosa es un cliente de negocio, es un compañero de trabajo, pero otra cosa es mezclarse, porque mezclarse es acoplarse a ellos, hermano. El sabio dice, si los pecadores, hijito, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas con ellos, no te mezcles con ellos, porque podrán hacer espinos para la vida del cristiano, hermano. ¿Cuántos han perdido su privilegio porque a fuerza y ley quieren hacer un comité, hermano, en el local, en el pueblo, en la comunidad? ¿Sí? Pero a fuerza y ley les gusta, hermano. Yo les contaba a los hermanos la otra vez, usted va a quedar pues, iban a adoquinar ahí el callejón donde vivo, usted va a ser el presidente. No, yo no. Usted, ¿cómo va a ser posible? Usted es un predicador y no va a echar la mano a su colonia. Usted como cristiano, pero ¿cómo le endulzan el oído a uno, hermano, para que uno diga así? Y todo, que sí, que presidente, que va, está bien, pues le digo, está bien. Cada vez que llegan a la casa, ¿qué día vamos a juntar a toda la gente para comenzar el proyecto? Ay, les aviso porque no tengo tiempo, de verdad, tiempo no hay, pues, hermano. Y llegaban otra vez, no tengo tiempo. Y llegaban otra vez, no puedo. Quitemos a ese hombre, no sirve de presidente. Así, hermano, fácil. Pero usted ya comienza a mover aquí, hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos. Y ya de último, dijo un hermano, ya está cargada la marimba, ya usted para la inauguración, ¿verdad? Ya se mezcló, hermano, con el mundo. Los espinos lo ahogaron, hermano. Oiga, hermano, los espinos lo ahogaron. Como el lirio entre los espinos, así está la iglesia en medio de esta generación maligna y perversa, hermano. Que el Señor nos ayude para que nuestra vida cada día hermosee y que nuestra vida no sea ahogada por aquellos lirios, sino que demos frutos para la honra y la gloria del Señor. Hermanos, damos gracias al Señor por estas palabras que Él nos ha hecho escuchar en esta tarde y que la bendiga en nuestros corazones.